Vamos a comenzar con este tema. No sé si traen sus Biblias. ¿Quién me está jugando una travesurita? Esto. Vayan por favor a Lucas capítulo 22. Lucas 22, ¿ya estamos ahí? Este es el tema número 73 de esta serie del Mesías y su iglesia, y estamos entrando en el clímax realmente de lo que es el Evangelio, ¿no? Es una parte muy muy importante. Este tema se llama la última cena, y es muy rico. De hecho, este es un pasaje muy largo, pero es muy rico. Vamos a intentar ver desde el versículo 1 hasta el 38. Es muy rico porque nos deja ver muchos aspectos muy sorprendentes acerca de nuestro Señor. Nos deja ver acerca de su omnisciencia, de su templanza, del cuidado que tiene de los suyos, de la ternura, por supuesto, de su amor inagotable e incomparable. Entonces va a ser muy difícil, o para mí en lo particular, a lo mejor para ustedes pues no es tanto problema, pero para mí sí, porque ustedes son más inteligentes que yo. Entonces se me hace muy, muy difícil concentrarme en un solo aspecto sin el sentir que tenía en este par de semanas que estaba repasando esto es que si nos centramos en uno se pierde la hilación de los otros, porque es una secuencia de eventos. De hecho es un mismo evento, pero se dan dando una secuencia de cosas como muy intensas, ¿sí? Entonces va a ser necesario que llevemos tarea a la casa, es decir, de poder repasar y enriquecer esto con los pasajes paralelos. Ahorita se los voy a dar, ¿sí? El pasaje de la última cena, en algunas Biblias también aparece un subtítulo como la institución de la cena del Señor, pero no es solamente eso. Yo le titulé la última cena porque es el último evento que el Señor tiene antes de ser arrestado y antes de ser crucificado. Es decir, ya es el último evento que tiene con ellos en lo que es su ministerio, ¿sí? Está dando un carpetazo ahí y da unas instrucciones muy, 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 muy serias, y debo decir también algunas amonestaciones realmente trascendentes. Entonces, como es mucho lo que hay que cubrir, yo les voy a pedir que vengan por favor ahí al versículo 1, ya deben de estar ahí, y les doy los pasajes paralelos, ¿está bien? Así los anotan ustedes rápido, ahí en Mateo 26 del 1 al 5 y el 14 al 16, Marcos capítulo 14 del versículo 1 y 2 y los versículos 10 y 11, y Juan capítulo 11 versículos 45 al 53. Muy importante que esto, porque acuérdense que unos proveen un detalle y otros proveen otros, pero a la hora de que se juntan se enriquece mucho. Voy a ir tratando de dar esa combinación conforme vamos avanzando. Dice el versículo 1, ¿me quitas un poquito de eses, por favor? Están así como que muy ceseado, ¿no? Gracias. Dice, gracias. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Es decir, estaba a 2 días, dicen los otros evangelios, ¿no? Faltaban 2 días. Dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. O sea, no lo aprendían. Acuérdense que no era algo directamente que hacían, porque lo tenían como, pues, un profeta, lo tenían ciertamente como un hombre de Dios. Entonces buscaban la manera de hacerlo, pues ahora sí que a oscuritas, así luego como pasan las cosas en las cámaras de diputados y de senadores, ¿verdad?
En lo oscurito, para que nadie sepa, vamos a aventarles unos partidos de fútbol y vamos ya sabes, al pueblo pan y circo, y mientras les metemos una goliza por acá. Era lo mismo. O sea, este asunto, esas tácticas no son nada nuevas, mis amados, ¿verdad? Dice, pero temían al pueblo. En Mateo nos da el detalle que esa reunión se llevó a cabo en el patio del sumo sacerdote Caifás. De ahí es cuando Caifás con la lana. A ver, Caifás, ¿ustedes de dónde creen que salió esa expresión? Si eran bien largos, ¿verdad? Dice, fíjense bien, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Este es el único evangelio que menciona este detalle, que entró Satanás en Judas. Aquí hay una pregunta muy importante que hay que resolver o que hay que contestar ahorita. Aquí está hablando de una posesión, no está hablando de una opresión. La pregunta sería, ¿un creyente, un nacido de nuevo, un redimido, un lavado por la sangre de Cristo, puede ser poseído por un demonio si es casa ya del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en él? Ok. Pregunta, ¿qué era Judas entonces? Porque Judas anduvo con ellos más de 3 años, era el tesorero, era hombre de confianza de todos, aunque se aventaban sus tiros y tenían sus peleas todo el tiempo, como siempre. Pero ¿por qué entró Satanás en él? ¿Sería un creyente verdadero? No. Porque hay esas enseñanzas, hay esas doctrinas de que para que seas verdaderamente libre te tienen que pasar por un proceso de exorcismo. Y aquí andan un par de ellos, así, o sea, de que dices, no. Un verdadero creyente no es poseído por un demonio. ¿Sí? Entonces entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. O sea, era de los que el Señor llamó. Otra pregunta, ¿sabría el Señor cuando lo llamó que Él lo iba a traicionar? Sí. Nunca fue una sorpresa. Cuando lo entregó, Él le dijo, ya que estaban ahí en el huerto, después veremos ya más acerca del arresto, que fue y le dio un beso, y le dice, ¿con un beso me entregas, amigo? Fíjense. Esto, y les voy a decir algo, el Señor no estaba actuando, el Señor le estaba amando. El Señor le estaba amando, aún sabiendo de su traición. Qué impresionante es nuestro Señor. Eso para mí, yo no sé ustedes, pero para mí es un desafío bien grueso, porque digo, en nuestras relaciones con las personas usualmente se llegan a dar situaciones, se dan conflictos, ¿verdad? Y ay, ya me decepcionó. ¿Sí les ha pasado eso o nada más a mí? O mejor dicho, o nada más yo he decepcionado. ¿Lo ven? Pero a mí me impresiona el Señor de cómo nos ama, aún sabiendo cuándo vamos a fallar. Eso, yo no sé ustedes, pero a mí esa es una de las cosas que me funden los fusibles. Bueno, ya no hay fusibles, ¿no? Ya son más bien termomagnéticos. Me bota el breaker. Sí, actualizamos la expresión. Dice, y Judas, el traidor, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Alguien sabe cuál fue el precio? 30 monedas de plata, era el precio de un esclavo. Dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. O sea, otra vez en lo oscurito. Aquí hay muchas
teorías, no me voy a meter por ahí, no es el tema. Pero en cuanto a por qué Judas traicionó al Señor, y es que dicen, bueno, es que él estaba esperando a él como Mesías, y ciertamente lo siguió y le tenía un afecto y lo estaba esperando como ese Mesías que iba a venir a sacar a chanclazos a los romanos. Probablemente sí, pero eso también me dice con lo anterior que al no ser un verdadero creyente y que su enfoque no estaba en el reino de los cielos, no estaba allá arriba, sino que estaba completamente en la tierra como un hombre natural, como cualquier natural, como cualquiera que sí puede estar hablando del Señor y puede estar de acuerdo con el Señor y pueden venir a la iglesia, pero solamente están buscando las cosas de la tierra y solamente ven al Señor como alguien en quien apoyarse o de quien pueden obtener, y en el momento en que no obtienen las cosas que quisieran de esta vida, de esta tierra, de este mundo, en la forma y en el tiempo en que ellos lo desean, abandonan al Señor. Porque esto fue lo que ocurrió. Porque el Señor vendrá por segunda vez y establecerá el reino que todos están esperando, que tan profetizado está. Eso ocurrirá, solo que no era el tiempo y no era en la forma en que Judas lo pensó, como muchos de su generación, la gran mayoría. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí o no? Entonces no querían un escándalo a media fiesta. Había que entregarlo a espaldas del pueblo. Eran muy solemnes, ¿verdad? Los sacerdotes, los principales sacerdotes, todos los escribas, ¿verdad? Muy solemnes, cumpliendo externamente con las formas de la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas solemnes, es decir, una de las 7 fiestas obligatorias. ¿Sí? Sin duda, creo yo, a mi parecer, y perdón que aquí yo meta mi cuchara, pero la más importante, la más significativa, y cumpliendo con todo el ritualismo y todo este asunto, con todas las formas externas, pero querían sacrificar y querían asesinar a un inocente que los incomodaba, sabiendo que era inocente, pero entendiendo también por el otro lado que su muerte les convenía para sus intereses políticos que tenían. Y si bien es cierto, el sumo sacerdote profetizó, es necesario que un hombre muera por el pueblo, pero eso él no lo hizo en un sentido profético. Profetizó, habló, pues si Dios hace hablar hasta los burros. Ahí está la burra ¿verdad? De Balaam. Y él cuando dijo, es necesario que, cuando el sumo sacerdote Caifás dijo, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo, él profetizó sin darse cuenta. Ahora, él no determinó eso, ya estaba escrito desde antes ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Cordero de Dios, dice, ya había sido sacrificado desde antes de que todas las cosas fueran formadas, de que fueran creadas incluso. Vean es que iba a decir la increíble, pero no, el sorprendente amor de Dios, sabiendo que lo que iba a crear, que la corona de su creación, que es el ser humano, ¿sí?, le iba a fallar, aún así decidió hacerlo. Y sabía que aún antes de que le fallara, Dios ya había provisto el medio para salvar al hombre. Yo no sé ustedes, pero eso a mí son de las cosas que en verdad, no lo entiendo. No lo puedo entender de una manera humana. Lo entiendo en mi espíritu y en ese sentido, pero es que es bien pesado, ¿a poco no? Porque nosotros regularmente rehuimos a eso. Cuando yo ya sé que con esta persona así de lejecitos porque va a haber problema. Y no, escuchen bien, y no amamos en plenitud. Porque amar a fin de cuentas es dar, aún sabiendo que me van a patear. Pero no le hace que me patees, doy. Qué gran ejemplo tenemos, ¿no?
Y qué desafío, ¿o cómo la ven? ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel de amar? Híjole, nadie levantó la mano, pero a ver, voy a volver a preguntar, ¿cuántos desean llegar a ese nivel? Digo, sin duda llegaremos en su momento. Si no es aquí, va a ser allá en el cielo. Pero mientras tanto, el Señor, escuche bien lo que voy a decir, el Señor nos demanda estirarnos. ¿Ok? Entonces, yo les aconsejo, repito, que lean en casa los pasajes paralelos, que no se pierdan el de Juan, porque Juan ahí expone las razones que tenían para buscar la muerte del Señor. Da un poco más de detalles que los sinópticos no dan, ¿sí? Entonces, el versículo 7, ahí es cuando ya se empieza como que el asunto a perfilar ya para ir a esa cena tan especial, a esa última cena. Dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era el propósito del cordero de la Pascua? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje ahí en Éxodo? ¿Qué representa ese cordero? ¿Qué pasaba? Ese cordero, ¿por qué era tan especial? Era la salida de Egipto, pero ¿de qué los iba a librar ese cordero? De la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es decir, separación de Dios. En aquel momento ahí en Egipto era un asunto terrenal, era un asunto físico, era muerte física. Pero es una figura nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que representaba ese cordero? Porque era necesario que ese cordero muriera para quitar esa separación entre Dios y los hombres, ¿sí? Ustedes se recordarán que Juan el Bautista dijo acerca del Señor Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado, no que cubre, no que borra, que quita. Eso, mis amados, es esencial que lo entendamos, porque una cosa es cubrir como se hacía antes de esto. Por eso es lo trascendente de esto que va a venir acá, que dice nuevo pacto. Digan conmigo, nuevo pacto. Porque antes los pecados se cubrían, no se eliminaban, se cubrían en espera de eso que vendría. Por eso era anhelado. ¿Me explico? Por eso era por fe. Por eso nos habla Hebreos 11 de los héroes de la fe, que viéndolo de lejos, que no alcanzaron lo prometido. Ellos sabían, esperaban esto, pero dijeron, bueno, ya vendrá. Y ellos estaban esperando en fe. Y por eso dice que se alegraron, que Abraham se alegró en el día del Señor. Ya se estaban alegrando en fe. Qué impresión, ¿no? Pero seguimos adelante. Versículo 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Fíjense, le dice al de los dos más cercanos, no le dijo a Judas que traía la lana, les dijo a otros: vayan y miren, arréglennos, nosotros andamos en esto, adelántense ustedes, vayan preparando, al rato vamos a cenar, vamos a celebrar la Pascua. Y aquí pues habían cosas que organizar, había que celebrar esto. Y versículo 9, ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? O sea, buena pregunta, ¿no? Porque no tenían un lugar fijo ellos en Jerusalén. Así como que sí, vayan y prepárenla. Ajá, ¿en dónde? Él les dijo, y esto que Él les dijo me maravilla, es decir, la omnisciencia del Mesías. Él lo sabe todo, Él sabe lo que hacemos, pero más importante, nos dice qué debemos de hacer. Y no se nos debe de olvidar esto, mis amados. Y aquí es en donde entra nuestra fe, aquí es donde entra la fe y la confianza en el Señor, porque acuérdense que Él lo sabe todo.
Acuérdense que Él lo ve todo, Él ve todo, el principio desde el fin desde el principio. Él tiene la perspectiva perfecta de todas las cosas. Luego entonces cuando Él te dice, muévete, haz esto, necesito de ti, quiero de ti, demando de ti estas respuestas, y uno dice, ay no, ahorita no, es que yo no sé. Ahí es falta de confianza en Él, porque nosotros nos limita ese aspecto, porque no estamos viendo, ¿cierto o no? Luego no vemos y nos entra el temor, y así como que se nos junta la familia, ¿verdad? Y ay, pues no estoy seguro, pero Él lo está viendo. Entonces pues pasa, yo te estoy viendo. Entonces ahí es en donde entra fe, mis amados. Y Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y dices, ay, pues que cualquiera, ¿no? No, era fácil de distinguir, porque traer los cántaros con agua era una labor de las mujeres. Entonces normalmente no se veía a los hombres con un cántaro con agua. Era muy normal ver a las mujeres que salían un par de veces al día, o al menos una vez al día, ¿verdad?, dependiendo de sus necesidades, a recoger agua y a llevarla para el uso de la casa. Pero en este caso era un hombre. Bueno, no estaba restringido para algún sexo. Yo simplemente estoy diciendo, uno de los usos y costumbres era que las mujeres se ocupaban de esa labor. Entonces les iba a ser fácil distinguirlo al entrar a la ciudad, ¿sí? Dice, seguidle hasta la casa donde entrare. Fíjense, síganle. No es abórdenlo ahí, no. A ver por dónde va, síguenle. Hay un proceso que el Señor les mandó, síganlo. Así como que, bueno, pues lo seguimos. Y decida el padre de familia de esa casa. O sea, no era el que llevaba el cántaro. ¿Sí? Vean por dónde va. Cuando entre, lleguen ahí, hablen con el padre de familia, ¿sí? Y díganle, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. ¿Cómo hay qué? ¿Cuándo arregló eso el Señor? O sea, se fijan, si pensamos luego que así, como que todo, es que Él tiene todo previsto, mis amados. Solo demanda de nosotros obediencia. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, buenas obras, Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De esto está hablando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para andar en ellas? Pues nada más seguirle, porque ¿quién las preparó? ¿Quién las hizo? Pues Él. Nada más hay que hacer caso. Sí, hay que darle respuestas a Dios. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fíjense. No está de más esa expresión. Que lo hicieron, que se encontraron todo, que hallaron todo como Él había dicho. Se fueron comprobando, y esa es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo. A veces Dios nos dice muévete y no estamos viendo, pero en el momento en que lo hacemos vamos comprobando. Digan conmigo, comprobando. Nos vamos dando cuenta de la dirección que Dios nos va diciendo, pero se requirió fe, se requirió dar ese paso. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Dice, cuando era la hora, o sea, cuando se llegó el momento, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo, fíjense bien, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y aquí, mis amados, esto está cargado de mucha emoción, ¿sí? Está en signos de admiración el texto. Está cargado, yo me atrevería a decir, de una tensión muy fuerte también. Pero el Señor sabía que al día siguiente prácticamente iba a ser arrestado, que le quedaba unas horas. Ahora, póngame atención,
le quedaba unas horas con sus discípulos y él sabía que en ese momento iban a venir probablemente de las horas más oscuras para sus discípulos, que iban a venir de los momentos de más confusión, de los momentos de las horas más largas y más difíciles para sus discípulos, tan largas y difíciles que uno se iba a suicidar. Un no creyente con Satanás en su corazón. Paréntesis, se hace luego la pregunta esta de que si un cristiano se suicida, ¿se va al cielo? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta a responder es: ¿un cristiano se suicida? ¿Un verdadero creyente se suicida? Alguien que dice creer puede hacerlo, pero un verdadero creyente, alguien, repito, que tiene morando al Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ¿se suicida? No es a dónde se va, la pregunta es: ¿se suicida? Porque ese tema, mis amados, no saben, hace un par de días se suicidó un servidor de una congregación allá en Jalisco. Y han habido muchos. No voy a entrar los porqués y los por dóndes. El punto aquí, lo que quiero centrar es: dense cuenta la tensión que había, la intensidad con lo que el Señor les está diciendo esto, sabiendo Él cómo iba a estar el asunto, que iban a salir corriendo, que iban a desanimar, iban a pasar, repito, las horas, los días más sombríos, por lo menos los próximos 3 días, iban hasta su resurrección, iban a ser cruciales para ellos. Entonces, cuando tú tienes a personas que amas así, escuchen bien, que sabes el peso que tienen ellos, que sabes la trascendencia de ellos a la hora y la importancia de la obra de ellos en la empresa que estás, es decir, en la predicación del Evangelio. No sé si lo alcanzan a ver, pero realmente es a causa de ellos que estamos nosotros aquí. Es a causa de ellos, entendemos que es la obra del Señor, ¿cierto o no? Y Él cuida a su iglesia, pero caminamos en la doctrina que el Señor les dio a ellos y que ellos establecieron para la iglesia, y que es lo que tenemos aquí escrita. Y dice: porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino, es decir, hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. De eso está hablando. En otras palabras, yo soy el Cordero que tiene que morir para salvarlos y hacer efectivo, hacer una realidad ese nuevo pacto, cumplir con la justicia de Dios, realizar el justo y suficiente pago por los pecados del hombre. ¿Sí? Tengo que traer ahora sí que la iglesia, los que murieron saludándolos, tengo que hasta que eso se cumpla. Y después hay un evento profético, son las bodas del Cordero. Si hasta ahí voy a comer otra vez esto, vamos a tener otras, ese va a ser un bodorrión. ¿Cuántos quieren ir ahí? ¿Cuántos van a estar ahí? ¿Sí? Versículo 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Es decir, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y el pueblo y su pueblo, ¿sí? Está hablando de un acuerdo confirmado con la sangre, ¿sí?
Dice, la cual es derramada en sacrificio por ustedes. Eso es lo que la Nueva Traducción Viviente así se lee. Dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Yo quiero decirles algo antes de voy a hacer unos comentarios más adelantito. Lucas no siempre pone todos los eventos en un orden cronológico. ¿Está bien? Porque hay una discusión en esto. Ahí estaba Judas cenando. Es que Judas no estaba participando. Por eso les dije, vean Juan. ¿Sí? Porque Juan lo lleva de una manera cronológica, desde el capítulo 11 de hecho. Capítulo 13, cuando está ahí, que les lavó los pies. ¿Sí? Y ya después, antes de la cena, dice, el que moje el pan conmigo. Aquí ya no menciona este detalle, Lucas, por ejemplo. ¿Sí se acuerdan? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿No? Y así como que los que estaban del otro lado de la mesa, así como que, ¿quién es? ¿Quién será? Pues pregúntale tú. Imagínense, ¿quién le pregunta? Así, como que todos viéndose y como que ¿quién será? ¿Quién será? O sea, puedo ser yo, seré yo, ¿verdad? No, ¿quién es este? No les vaya a morder ahí. O sea, sí. Y dice, el que moja conmigo en el plato, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Ok, eso era previo a la cena. No estaban cenando. Ahorita les voy a dar un poquito más de detalle, nada más se los quiero adelantar para fijar esto. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Es decir, está sentado aquí como un amigo. Está aquí sentado alguien como en quien he confiado, pero él no ha confiado en mí. Yo he confiado en él. ¿Sí? Yo le dejé que él guardara los dineros y que él fuera el administrador. Yo confié en él, pero él no confió en mí. ¿Alcanzan a ver eso? ¿Ven esos detalles les dije que este pasaje está muy rico? Y dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Es decir, ¿cómo va a padecer por su falta de arrepentimiento? Y así fue, porque Judas ni siquiera disfrutó de lo que cobró. El dinero que él cobró sirvió para su sepultura. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Entonces, la Pascua, la cena de la Pascua, era un memorial de la liberación de Egipto. Ya lo saben, que tenía esto, ya lo hemos mencionado muchas veces, tenía un tipo profético de la muerte de Cristo. ¿Sí? Ahora, repito, cuando se coloca esta parte del discurso ahí en la institución de la Cena del Señor, aunque en Mateo y en Marcos aparece adelante ya la institución, ¿verdad? Repito, a Juan ahí en el versículo 13, en el capítulo 13, en el versículo 30, aquí no deja lugar a dudas de que Judas salió del aposento alto, ¿sí? Antes de la cena. Eso fue inmediatamente después de tomar el bocado. ¿Sí? Es decir, el pedazo de pan mojado en una salsa. Era, no sé, algún tipo gravy, ¿sí? Carochet les llaman a esa salsa, carochet. Entonces, instituye, vamos moviéndonos, ¿no? Instituye la Santa Cena que nosotros conocemos ahorita, o la Cena del Señor. Vean allá en su casa, ahorita no voy a tener tiempo de entrar por ahí, repito, porque hay mucho más que cubrir con respecto a esto, pero el pasaje de 1 Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 26, pues el apóstol Pablo no está estableciendo una fórmula nada más, ¿verdad? Es decir,
partan el pan y se representa esto, o beban de la copa y representa, o sea, va más allá de una fórmula. Aquí está hablando de la motivación correcta de llevar a cabo el memorial de la cena del Señor. Entonces está diciendo que debe de haber la motivación correcta, pero al mismo tiempo hay una advertencia muy severa de no hacerlo con una actitud ligera, ignorante y libertina, como se estaba dando. En otras palabras, lo que el Señor quiere advertirnos es de cuando se toma la cena del Señor, el hecho de tener una actitud indiferente, una actitud ritualista, es decir, hacerlo por hacerlo, porque así se tiene que hacer. Y sí, se tiene que hacer de esa manera, pero no es un rito en sí, ¿verdad? El no tener un corazón, o el tener un corazón no arrepentido, o cualquier actitud que no sea en pos de Dios, eso es hacerlo indignamente, eso es hacerlo de una manera ofensiva, eso es hacerlo de la manera que Él no lo merece. Ejemplo muy rápido nada más, como lo estaban llevando a cabo los corintios. Si la Santa Cena o si la Cena del Señor Él la instituye, dice en memoria de mí, es decir, es un memorial. La manera en que lo celebraban era terrible. Se juntaban, ellos les llamaban así sus ágapes, quiere decir amor incondicional. Pues vamos a tener una reunión, nuestros ágapes, sí, pero llegaban y los que tenían empezaban a comer, ¿verdad? Y los que otros se llevaban ahí, pues 2, 3 botellas de más, ¿verdad? Y empezaban a tomar, y pues y seguimos comiendo y seguimos tomando, porque todo esto, la comida, forma parte también de una comunión los unos con los otros. Pues la comida es importante. Pero había quienes no tenían y ellos no los invitaban. ¡Qué ágape! ¡Cuánto amor! Y terminaban haciendo desastre y medio. Pregunta, ¿esa era una manera digna de hacer un memorial del Señor? Pregunto. Hace un par de días vi un video de un concierto que estaban dando, ¿verdad? Ahí. No miento, hermanos. Ahí está. Ahí andan las redes. Con un par de monas semidesnudas. Y la que estaba cantando, de aquí para arriba nada más tenía un sostén. Y gloria a Dios. Y aleluya, denle un aplauso a mi Cristo, ¿verdad? ¿Qué memorial para el Señor? ¿Cuánta honra le ha de dar eso? No sé si me estoy dando a entender. Ahora, eso lo estoy mencionando porque es algo que se me vino aquí a la mente. Dices, qué porquería, qué cochinada. Muchos eruditos consideran que la carta a los Corintios fue escrita antes que todos los evangelios y coinciden muchas cosas. Por eso constituye el primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor, ¿sí? Por eso generalmente se utiliza este pasaje en las congregaciones cuando se va a tomar la Cena del Señor. No se utilizan los evangelios. ¿Habían notado eso? Que generalmente se va ahí. Es una tradición. Es una tradición. Está bien, o sea, si se toma no hay ningún problema. Es el primer registro bíblico, pero el preguntándose el por qué no directamente, no, esa es la razón, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el significado de esa cena del Señor o de la comunión? ¿Qué es lo que les estaba llevando el Señor aquí a hacer? Pues a reflexionar, a traerlo a memoria con regocijo, pero a estarlo trayendo a memoria ese momento que Él estaba con ellos, ¿sí? Seguimos avanzando. Versículos 23 al 30. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? Ya estaban con la cena y en el transcurso de ese tiempo que estaban comiendo, el Señor hablándoles del reino, ¿sí? El Señor diciéndoles, no, mira,
y en su momento, y ahí les está dando una cátedra. ¿Cuántas cosas habrá dicho que no están registradas? Y versículo 23 dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, o sea, el que había de entregar al Señor. Pero fíjense bien, ya después cambia. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, el Señor hablándoles del reino, del nuevo pacto que iba a entrar en vigor en unos días, ¿verdad? Y ellos discutiendo por una posición. A ver, pues si ya no somos 12, si ya somos 11, recuerdo ya Judas no estaba, este cuate era el traidor, entonces ya somos 11, entonces y si el Señor se va a ir, porque por eso les digo, lean todo el discurso, lean todo el pasaje en Juan, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, es un mismo evento. De todas las cosas que el Señor estuvo hablando, muy importante, véanlo en casa, todo eso ocurrió en este evento que estamos describiendo ahorita. ¿Sí? Y hablándoles de la gloria venidera, y estos, bueno, y si el Señor se va a ir, ¿y quién se va a quedar a cargo? Y a lo mejor ahí, ¿verdad? Pedro les ha de haber dicho: muchachos, ustedes se han fijado que yo tengo un don de mando. Y no sé si se habían dado cuenta, pero el Señor, pues, no sé, como que soy de sus chiqueados, porque yo estuve con Él ahí cuando se transfiguró. Es más, vi a Moisés y a Elías, ¿sabes? Y lo vi a Él resplandeciente. ¡Ay! Todos así, ¿verdad? Y Juan, pues que era, él siempre se dice, ¿verdad?, el discípulo amado, pero él siempre lo dice de sí mismo. Eso es un detalle interesante, ¿verdad? Y su hermano Jacobo, que también andaban con el Señor, ¿verdad? Eran primos, de hecho. Así como que, pues nosotros también andábamos con él, y los hijos del trueno. Y así, si fueran de la paz, ¿sí?, a lo mejor Juan le hubiera dicho ¿verdad? Y así como que todos, y una discusión, y Mateo, no, pero ustedes qué saben de asuntos gubernamentales, yo sé cómo se mueve todo el teje y maneje con Roma, yo tengo conectes y yo no sé qué tantas discusiones, ¿verdad? Y a lo mejor Judas, no, el Iscariote, ese ya no estaba, ¿verdad? Pero el celote, y sí, el que no me siga, yo me lo trueno aquí, pues era terrorista el cuate, ¿no? Era de los celotes, ¿no? No sé qué discusiones se dieron entre todo esto, pero discutían. Dice: hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Dice: pero él les dijo, el Señor los vio y se debe haber así rascado la cabeza, de haber dicho: ay, estos muchachos. Dice: los reyes de las naciones, fíjense bien, aquí se va a compararlos con la gente que no conoce a Dios. Dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Vean cómo estaban entendiendo ellos quién va a ser el que queda al frente, el jefe, el que se puede enseñorear. Y el apóstol Pedro, después de esto que ahorita vamos a ver, pasó cosas que fue muy quebrantado, al punto de donde él escribe y les dice a los pastores, a los obispos, a los servidores, les dice: amados, dice, no se enseñoreen de la grey, sírvanles, no se enseñoreen, háganlos de voluntad propia, sin enseñorearse. O sea, entendió la lección. ¿Lo ven? Y en un principio estaba bien picudo, pero necesitaba un trato, como muchos de nosotros necesitamos trato de Dios. Y los que sobre ellas tienen, o sea, sobre las naciones tienen autoridad, son llamados bienhechores. No es de que fueran muy lindos, así se les llamaba. Dice: mas no así vosotros. O sea, otros lo hacen así, pero ustedes no. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven,
y el que dirige como el que sirve. El Señor les acababa de dar una lección de servicio. Siendo Él el maestro, les lavó los pies, hizo la labor de esclavo. El pastor Julio Márquez dio una enseñanza en la serie, no recuerdo cómo se llama, la del el corazón, y dio una enseñanza, el corazón de siervo, creo que se llama, el corazón de siervo. Se las mandé yo por ahí en el WhatsApp, si no se las vuelvo a mandar, pero escúchenla. Es algo muy impresionante. A mí me impresionó mucho la frescura con la que trajo esto, ¿no? O sea, cómo el Señor se ciñó una toalla y bueno, ahí se las escúchenlo ustedes para no detenernos más en esto. No así vosotros, dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? A ver, ¿quién tiene más catego? ¿Quién tiene más rango? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién es el que tiene más rango? ¿El que está a la mesa o el que sirve? A ver, díganme. ¿Están hablando en lenguas? ¿O? ¿Cuántos que el que está en la mesa, el que se sienta a la mesa, levanten su mano? 1, 2, honestos, 3. ¿El que sirve? Boy. ¿Sí? Entonces les invito a que cuando vayan a un restaurante se pongan a servir las mesas. Esa es una figura. Lo natural es que el que está a la mesa es el mayor, no el que sirve. El que está a la mesa es el que levanta la mano y hey, oyes, y el que da las órdenes y el que pide. O sea, le está diciendo, ¿quién es el que manda? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Aunque luego hay 2, 3 meseros que, no, usted quiere comerse esto, ¿verdad? No quiero eso, es que nomás hay de eso. Pero fíjense bien, dice, no es el que se sienta a la mesa, ahí está contestando. Todos, no, pues sí, el que sienta a la mesa. Dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Sas! ¡Qué giro dio!, ¿no? O sea, no es posición ni beneficios los que se deben de buscar, sino el servir a los hermanos y por ende a Dios. Eso es lo que Dios ve como alguien mayor, al que sirve. Entonces, en esta óptica debemos de tener cuidado en nuestro corazón. No sé si están de acuerdo aquí conmigo, y si no, pues no están conmigo, es con la palabra. Porque hay veces se tienen ciertas, yo no estoy diciendo que aquí, pero se llegan a tener actitudes, ¿sí? Ay, no, pues aquí, ay, ya viste, ay, le falta esto, ay, no, ay, esto estaba así, no estaba, ay, no había agua fría, ay, no esto, ay, ¿qué pasó? Ya iba apretando el cuerpo y llegué y no vi papel, entonces, ay, ¿y con quién tiene que ser? Ay, Dios de mi vida. Y a veces se toman actitudes. Ahora, yo no estoy diciendo que eso esté bien, pero pues a veces se pueden escapar cosas. ¿Cuál es la actitud que tenemos? ¿Sí? Ahora sí que si veo algo que está fuera del lugar, ¿dónde está el que recoge? Pues el que lo está diciendo. Como dicen cuando está uno con los juegos de mesa, ¿no? Y que dice, ¿quién sigue? Generalmente el que pregunta, ¿verdad? ¿Quién recoge esto? El que está preguntando, órale, aplíquese. Entonces dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Qué magnitud de promesas les está dando? Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dice, no dice 12 tronos, dice las 12 tribus. ¿Ok? A mí me llamó mucho la atención que al instruir la cena del Señor, o este memorial, lo asocia con una vida de sacrificio y de servicio a favor de otros, pero con una esperanza, ¿verdad?, de una recompensa muy superior a lo que se puede tener en esta tierra.
con esa tranquilidad, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Seguimos adelante. Tengo que señalar esto. Es cierto que la Biblia enseña que, hablando en el contexto de la operación de la iglesia, ¿sí? Cierto que la Biblia enseña que debemos de sujetarnos a nuestros pastores, ¿sí o no? Pero, digan conmigo, pero dice las condiciones. Aquí no habla de que los pastores se deben de enseñorear sobre la gente, ¿sí? No sé si me explico. Porque se da esto, no, yo soy tu pastor y le vas a hacer de esta manera. Y empiezan a tratar de dirigir la vida de las personas. Y uno no puede hacer eso, porque el que dirige sus vidas debe de ser siempre el Señor. ¿Estamos? Efectivamente, en la carta a los Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: sujetaos, o sea, acuérdense, sujétense a sus pastores, dice, porque ellos les enseñan la palabra de Dios. Y esa cláusula es importante, esencial, diría yo. Tienen que ser enseñados, ¿sí? ¿Va bien o no? Y dice también, y consideren cuál es su conducta, el resultado de su conducta, cuál es el resultado de su fe. O sea, los primeros que nos ven y cómo vivimos es a los pastores. Así debe de ser. Y si el resultado de esa conducta, de esa fe, es de acuerdo a la Escritura, entonces el creyente tiene la responsabilidad de sujetarse, porque no se está enseñoreando. Esa sujeción no es para gobernar su vida. Yo les voy a decir, y tengo que poner este fundamento: no nos interesa gobernar sus vidas. Si gobernamos, si lo hiciéramos, íbamos a hacer un desastre de ustedes. Que luego anda batallando uno con su propia carne, ahora andar cargando la de ustedes también, ¿se imaginan? Pues no, esa es obra del Espíritu Santo, es el único que puede. Esa es obra del Señor. ¿Sí está claro eso o no? Pero es una dirección, y esto es parte de un servicio. Entonces, decir y hacer cosas que son inseparables, decir y hacer cosas decir y hacer son cosas inseparables. Mi discurso debe de ir de la mano con mi acción. No decir una cosa porque yo puedo decir que soy cristiano y pensar incluso que soy creyente porque me reúno, pero no estar viviendo como un creyente en el día a día. Porque venir y estar aquí reunidos no nos hace cristianos. Nadie se hace cristiano por estar en un lugar en donde se adora al Señor y donde se expone su palabra. O sea, por el simple hecho de entrar, pues, y de estar ahí, ¿verdad? Si no, imagínense, nos metemos en una cochera y pues vamos a hacer coches. No, es la vida de Cristo que necesitamos. Entonces seguimos avanzándole, versículos 31 al 34, le tengo que meter acelerador. Entonces dijo también el Señor: Simón, eso no quiere decir sí, O sea, no le preguntaron nada y que les ha dicho Simón, no. Dice: Simón, Simón, ¿a quién le estaba hablando? O sea, estaba queriendo llamar su atención, pues estaban los demás. Dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Ustedes saben a qué se refiere zarandear como a trigo? Pues no era hacerle así, no,
Era agarrar, es que así le sacaban los manojos, el trigo a los manojos, era agarrar un manojo y darle de golpes contra el suelo. ¡Pah! A eso se refiere, no hacerle así, así como maraca, ¿no? No. Este era golpear el manojo contra el suelo, ¡paz! Una y otra vez. O sea, Satanás me ha pedido, lo voy a decir en buen mexicano, los de otros países no sé si me vayan a entender con esto, pero en buen mexicano es: Satanás me ha pedido permiso para acomodarte una patiza, pero sabrosa, ¿sí? Y Pedro, pues claro que no le diste permiso, Señor, ¿verdad? Acuérdate, yo soy Peter, yo ando contigo, ¿sí? O sea, tú y yo, sabes que, mira, yo todo contigo. Y dice, pues fíjate que sí le di permiso, porque te hace falta una buena enjabonadita, te hace falta una buena sacudidita, porque eres muy autosuficiente, Pedro, y necesitas depender de mí. Dice, pero yo he rogado por ti. Fíjate, ¿qué has rogado por mí, Señor? Que no me dé esa tremenda tunda. Dice, no, que tu fe no falte. Yo he rogado que tu fe no falte. Esto me lleva a meditar. En Hebreos nos dice que el Señor está a la diestra del Padre. ¿Y cuál es la función que Él está haciendo? Está intercediendo, que intercede por nosotros. Pregunta: cuando vamos a pasar por un tiempo difícil, ¿ustedes creen que el Señor ora por nosotros? ¿Y cuál será las oraciones que Él hace a favor de nosotros? Padre, que no pasen por ese tiempo. ¿Cuáles serán las oraciones que el Señor hace? Que su confianza no falte, que siempre estén confiando en ti. Es decir, cuando pasamos tiempos difíciles, el deseo de Dios muchas veces no es el deseo de Dios que padezcamos en sí por padecer, no sé si me doy a entender. Sin embargo, lo permite porque eso traerá un bien a nosotros. ¿Y cómo podemos decir que no traerá un bien? Dices, es que pastor, ¿cómo puedes decir que una cosa así puede traernos un bien? Porque si ese tiempo difícil y atravesar ese tiempo difícil va a hacer que nuestra confianza en el Señor aumente, ¿ustedes podrían llamar que eso es algo malo? Seguramente es incómodo y no es deseable el proceso, ¿sí? El proceso no es deseable, pero el resultado, el efecto, sí. ¿Lo alcanzan a ver? Y después dice, y tú, una vez vuelto, o sea, una vez que ya hayas salido de eso, confirma a tus hermanos. En otras palabras, le dice, Pedro, voy a tratar contigo y en ese proceso te voy a fortalecer. Una vez que tú ya estés fuerte, ayuda y fortalece a los demás. Y esa es la misma encomienda que nosotros tenemos, mis amados. Eso es trabajo para toda la vida. Todos pasamos por tiempos difíciles. Gracias a Dios, no todos pasamos por el mismo tiempo al mismo tiempo. ¿Sí me explico? O sea, entre los que estamos aquí, seguramente algunos estamos pasando, otros han pasado, otros van a pasar por un tiempo difícil. Y lo que esto nos deja ver es que Dios tiene una provisión para los suyos, de gente que está fortalecida, que ha pasado tiempos difíciles y que Él lo ha fortalecido con el objetivo de fortalecerlos a los suyos. Porque no decimos, si el Señor te fortalece, sí, pero el Señor está en el cielo. Aquí nos tiene a nosotros.
y ciertamente está su espíritu, que es el que hace la obra, pero pues somos su cuerpo. No sé si me explico con esto. Él le dijo: Señor, fíjense bien, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántos acelerados hay aquí así? O sea, el Señor diciendo: espérate, ahora sí que espérate, Pedro, espérate. O sea, no he terminado. No, Señor, yo hasta la muerte contigo. ¿Sí? Nos parecemos tanto a Pedro. Sí, Señor, ahora sí le voy a echar ganas. ¿Sí? Y sí, Señor, ahora sí voy a servir, ahora sí le voy a poner fibra al asunto. Ay, Señor, ya me cayó el 20 con esto. Y unos ya tienen afónico al gallo de tanto que canta. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, tú me estás diciendo: voy contigo y me identifico contigo en lo que vayas. No, Pedro, te me estás acelerando, tranquilo. ¿Sí? Él estaba haciendo saber al apóstol, como lo hace con nosotros, que él lo sabe todo. Imaginen el cuadro: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Imagínense ustedes, lo negó 3 veces. Sin embargo, fue el único de los discípulos que se atrevió a seguirlo. Juan estaba por allá adentro porque tenía alguna palanca por ahí con alguno de los sacerdotes. Pero de los discípulos, él fue el único que lo estuvo siguiendo. Y les andaban pegando sus corretizas y anduvo metido ahí y lo negó 3 veces. ¿Cuál habrá sido el impacto en el corazón de Pedro cuando oyó cantar el gallo en el momento en que lo negó la 3.ª vez? Fue un campanazo que le recordó: el Señor lo ve todo, el Señor lo sabe todo. ¿Sí? Él está en control de todo. Podemos confiar en Él, mis amados. El Señor nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Hay muchos estudios que se hacen sobre la felicidad y dice del hombre, pues el humanismo, ¿no? Que la felicidad del hombre consiste en conocerse a sí mismo, pero si engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Pero Él nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Y es una bendición para nosotros que Él nos conozca mejor, ¿verdad? Porque Él sabe cuáles son nuestros puntos más débiles y por tanto Él sabe a dónde acudir con más gracia. Nosotros luego no sabemos en dónde necesitamos apoyarnos en más gracia. Sin embargo, al confiar en Él, Él sabe nuestros puntos débiles y ahí es en donde Él llega. El final, vámonos para el final, versículos 35 en adelante. Dice: y a ellos les dijo, primero fue a Pedro, ahora ya les dijo a los demás. Es una lección de confianza en Él. Dice: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? ¿Qué les contestaron ellos? Vean su Biblia. Nada. Aquí quiero abrir un paréntesis, pero nos conviene recordar esto, siempre que el Señor nos asigna algo, siempre que el Señor nos dice algo, Él va a suplir todo lo que se necesita para poder llevar a cabo lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Eso es fe. ¿Y quién es el padre de la fe? Abraham. Lo vimos en estos días, ¿verdad? En días pasados, que estaba compartiendo el pastor Julio. Ahí va Abraham con el muchacho. Y cuando estaban ahí, ahora sí que ya en el altar, y el muchacho casi para ser sacrificado,
Él le preguntó: ¿y dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham fue: no, pues quién sabe, por lo pronto te corto el cuello a ti, porque eso fue lo que Dios me dijo. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá, Jehová Jireh. ¿Sí? Ahora, ese Jehová Jireh se ha tomado como el Dios me provee mis alimentos y me provee para esto que necesito, me provee para pagar esto, para pagar mis cuentas, para pagar aquello. Y les voy a decir algo: no está mal en el sentido de que efectivamente Él abre su mano y Él nos bendice, pero les voy a decir, no está refiriéndose de que Él, Jehová Jireh, que es el que provee para las cosas que necesitamos, ahí se está refiriendo que Él es el que provee el cordero para sacrificar. Es decir, que Él es el que provee el sacrificio, no nosotros. Todo lo demás, digo, está bien si nos apoyamos en Él. No, Jehová Jireh, Él es el que me suple. Claro, tenemos el trabajo porque Él nos lo dio, Él nos ha provisto. Pero en ese sentido, el nombre Jehová Jireh no está relacionado con el me da comida, me da esto, sino es el que me da salvación, es el que provee la salvación. ¿Ya quedó claro? Bueno, seguimos. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Dices: a ver, nos está diciendo entonces el Señor, pues ahorita no vamos a andar con espadas, pero entonces que nos armemos, ¿verdad? Que si nos envía a predicar allá a la sierra, que nos llevemos un tremendo cuetón para defendernos de los malhechores, o aún para hacernos de nuestra comida. No está hablando eso, ¿sí? El peligro aquí no va a consistir en que no tengan nada como se tenía al principio, sino en que iban a tener que luchar para subsistir. Pero en este sentido no se está refiriendo de agarra una espada, es decir, esto no les estaba sugiriendo que usaran las armas. Simplemente era una manera, era algo que se decía en el oriente, era un modismo, ¿sí?, para decirle a los discípulos que su vida estaba en juego. No era solamente un hebraísmo, o sea, no era solamente una expresión propia de los hebreos, sino del Medio Oriente. No tienes esto, compra tu espada. ¿Qué es lo que quería decir eso? No tienes una, cómprala. Vende tu capa, vende tu burro y cómprate una ametralladora, ¿verdad? Lo que le está diciendo, tu vida va a estar en riesgo. O sea, tienen que estar conscientes de esto. Ellos lo entendieron perfectamente. Pedro no muy bien, porque él sí traía una matatena ahí con él. Y cuando le tiró el machetazo ahí, no crean que dijo: le voy a cortar la oreja, lo voy a rasurar, ay, me fui chueco. Él le tiró a partirlo como melón. Más que el otro se debe haber quitado, o Pedro no era muy diestro, ¿verdad? Y qué bueno. Y el Señor lo reprendió. O sea, le dijo: basta. O sea, fue una reprensión, no es una aprobación. La única espada que debemos de tener nosotros lista siempre, ¿cuál es? La palabra de Dios, mis amados. Esa es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu está para bendecir, está para sanar, no para herir, no para dañar, para edificar. Versículo 37: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Es necesario. Y fue contado con los inicuos. Eso es lo que estaba escrito. ¿Cuándo se cumplió esto de y fue contado con los inicuos? Cuando fue crucificado entre los dos ladrones. Como uno de ellos, lo contaron como un criminal, como un inicuo. Dice: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.
Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Oh, pues. Y él les dijo: basta ya con esto. ¿Sí? Vámonos para ya el final. Él sabe lo que necesitamos ahora. ¿Sí están de acuerdo con eso? Él sabe lo que vamos a necesitar mañana. Hebreos 2:18 en la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Repito, ellos estaban aquí en esta última cena a punto de pasar lo más amargo, lo más oscuro de sus vidas. Iban a experimentar fracaso, iban a experimentar vergüenza, y son cosas que experimentamos. ¿Cuántos dicen: a mí me ha pasado esto? ¿Sí o no? Es decir, experimentar la vergüenza y el fracaso por nuestra manera de conducirnos, por nuestra inmadurez, por lo que ustedes quieran. ¿Sí? Mis amados, en el Señor eso no es sin fruto, eso da fruto cuando nos apegamos a Él, cuando recurrimos a Él. Eso nos enseña que nosotros no somos suficientes. ¿Sí me explico? Y que Él nos da la compasión, Él nos da la comprensión que no tendríamos si Él no hubiera pasado por todo lo que Él pasó. Él lo experimentó. No solamente lo sabía, porque Él lo sabe todo, pero lo experimentó. Fue molido por nuestras rebeliones. ¿Sí? El castigo de su paz fue sobre mí, dice ahí en Isaías 53. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos el tema del día de hoy.